puedan tener, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar a presentar la pantalla. Ahí está. Listo. Muy bien. Estamos ya en el tema 19 de química. Hoy vamos a tratar acerca de los ácidos, ¿no? Ahora, vamos a mencionar aquí, ¿qué es un ácido? Un ácido son aquellos compuestos inorgánicos que presentan un enlace covalente. ¿Qué quiere decir enlace covalente? Que vamos a unir no metales, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un hidrógeno con un oxígeno, puede ser un oxígeno con un nitrógeno, un azufre con un hidrógeno, entre otros. Por eso se llaman enlaces, van a mantener unidos entre no metales. Y son capaces de liberar iones de hidrógeno, ¿no? En este caso, el hidrógeno siempre va a tener su estado de oxidación, que va a ser +1. ¿Qué propiedades tienen los ácidos? Poseen un sabor agrio, ¿no? Como por ejemplo, el limón, la naranja. Algunos corroen los metales activos, ¿no? Es decir, comienzan a oxidarlos más rápido. Neutralizan a los hidróxidos, ¿no? Como por ejemplo, los que son los útiles de aseo, como el jabón, o también tenemos aquí el champú, ¿ya? Dentro de los tipos de ácidos tenemos dos tipos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. En el tema de los ácidos hidrácidos, chicos, aquí hoy solamente vamos a tratar el tema de los ácidos oxácidos, pero vamos a mencionarlos ya que son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar entre dos elementos no metálicos que se obtienen al disolver un hidruro ácido en el agua. Cuando estos se disuelven, los ácidos hidrácidos ya no se forman una sustancia sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino al contrario se forma una solución acuosa. Por eso es que se caracterizan ellos, ¿ya? En el tema de los ácidos oxácidos, ahí sí, son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento que viene a ser el elemento central, que también es no metal. Entonces, vamos a indicar que los ácidos oxácidos están compuestos por 3 elementos. Las fórmulas de los oxácidos se escriben generalmente con hidrógeno en primer lugar, seguido por el elemento central y al final viene el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula general. De esa manera tú vas a poder identificar cuándo es un ácido oxácido. Primero va el hidrógeno con su estado de oxidación, luego va el elemento que es no metal y finalmente tenemos el oxígeno con su estado de oxidación también como subíndices. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que va a ser las fórmulas, ¿ya? Ahora, ¿en qué consisten estas fórmulas? Si el elemento central, que es el tal que voy a trabajar, tiene su estado de oxidación, que va a ser impar, como aparece aquí, entonces el hidrógeno va a tener como valor 1, ¿ya? Acordémonos esto. Si el elemento central, que es el no metal, tiene su estado de oxidación impar, entonces el hidrógeno rápidamente vale 1. Y en el oxígeno lo que voy a hacer es sumar el estado de oxidación del no metal más 1 dividido entre 2. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula si en caso sea impar. Si es que el estado de oxidación del elemento no metal es par ahora, entonces el hidrógeno trabaja con 2. Y en el oxígeno vamos a sumar su estado de oxidación del elemento central más 2 dividido entre 2. Esta es la fórmula. Hay un caso especial, ¿no? En el tema de los elementos del fósforo, del boro, del arsénico y del antimonio. Solamente en estos 4 elementos viene el caso especial, donde el estado de oxidación del elemento central, ¿no? Así sea par o impar, el hidrógeno va a ser 3. Y el oxígeno es la sumatoria, ¿no? De su estado de oxidación del elemento central más 3 dividido entre 2, ¿ya? Estas 3 fórmulas es lo que ustedes tienen que aprenderse para este tema de los ácidos oxácidos.
Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Con respecto a lo que estamos trabajando de los ácidos oxácidos, hemos indicado que vamos a trabajar con no metales. Y este tablerito tienen que aprenderse también ustedes, ya que existen elementos con un estado de oxidación, como el boro, que solamente tiene 1, que es +3. También tenemos elementos con 2 estados de oxidación, por ejemplo, el carbono, que tiene +2 y +4, el cromo, que equivale a +3 y +6, el nitrógeno y el fósforo, que equivale a +3 y +5, ¿ya? También tenemos elementos con 3 estados de oxidación, como por ejemplo el azufre, el selenio, el teluro, que tiene +2, +4, +6, el manganeso con +4, +6 y +7. Y existen elementos con 4 estados de oxidación, como es cloro, bromo y yodo, con +1, +3, +5 y +7. Es esencial que se puedan aprender este tablerito para nosotros poder identificar más rápido sus estados de oxidación y también poder nombrar, ¿no? Sabiendo qué estado de oxidación están utilizando, ¿ya? Ahora, según para la nomenclatura clásica, en la cual yo utilizo el oso, el ico, el hipo y el per, ¿no? Porque acá solamente vamos a nombrar de esa manera. Entonces, vamos a indicar, si es que el boro trabaja con el único elemento, va a terminar en ico, es decir, va a ser bórico. Si el carbono, como tiene 2, trabaja con el menor, su terminación será oso, ¿no? Es decir, tendrá que llamarse carbonoso. Y si es +4, será carbónico. Igual aquí, el cromo con el menor será cromoso. Con el mayor será crómico. Nitrógeno con el menor será nitroso. Y con el mayor, nítrico. Igual aquí, fósforo con el menor, fosforoso. Fósforo con el mayor, fosfórico. Y si tiene con 3, en el caso del azufre, con el menor, con el primero, será hiposulfuroso. Si es con el 4, será sulfuroso. Y si es con el 6, sulfúrico. En el manganeso también tenemos 3. Con el primero será hipomanganoso. Con el +6, manganoso. Y con el +7, mangánico. Si hablamos, por ejemplo, del cloro, bromo y yodo, vamos a mencionar solamente del cloro. Será con el +1, será hipocloroso. Con el +3, cloroso. Con el +5, clórico. Y con el +7 será hiper o perclórico. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos nombrando. Recordemos, dice aquí, con frecuencia 2 o más oxácidos tienen el mismo átomo central, pero diferente número de átomos de oxígeno. Recordemos que al final de la fórmula de un ácido oxácido, el oxígeno es el que va a marcar la diferencia, ya que vamos a sumar, ¿no?, los 2 estados de oxidación del hidrógeno más el no metal y se divide entre 2, ¿ya? Ahora, dice aquí, veamos algunos ácidos en la vida diaria. Tenemos, por ejemplo, un ácido hidrácido, como aparece acá, que es una sustancia acuosa, como les mencioné, ¿no? El ácido clírico se llama aquí. Presente en el ácido muriático, ahí está. Este es un ácido que nosotros lo utilizamos para lavar los servicios higiénicos, ¿no? Corroe bastante rápido la suciedad. Tenemos aquí un ácido oxácido que es el ácido carbónico. Se forman las gaseosas a bajas temperaturas, ¿no? Esa gaseosa que a veces uno lo abre y rápidamente emana un gas bastante fuerte, se llama ácido carbónico. Tenemos aquí el ácido sulfúrico, presente en las baterías de los automóviles, ¿no? Para que puedan arrancar y trasladarse, ¿no? En el caso de los carros. Tenemos aquí el ácido hidrácido, ¿no? Fluorhídrico, el ácido fluorhídrico. Se utiliza para realizar grabados en los vidrios. El ácido fosfórico, presente en los ácidos nucleicos, ¿no? Como es el ADN y el ARN. De todas maneras, siempre se va a encontrar porque es un elemento básico dentro de nuestra sangre. Tenemos también la unión del ácido clorhídrico con el ácido nítrico, que forman el agua regia, ¿no? Entonces,
¿Es importante estudiar y trabajar con este tema? Sí, porque estamos nosotros pudiendo observar en lo que podemos utilizar dentro de nuestra vida cotidiana, que a veces sin pensar, en este caso, o sin tener noción acerca de estos temas, nosotros pues lo utilizamos fácilmente. Sin embargo, todo está hecho pues a base de química. Vamos a ver algunos ejemplos entonces con respecto a este tema. Recordemos las fórmulas, por favor, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, el cromo con 2 estados de oxidación, que es más 3 y es más 6, ¿ya? Entonces vamos a trabajar primero aquí con el más 3. Es decir, vamos a utilizar el estado de oxidación menor. Y si utilizamos este estado de oxidación, ¿cómo será su fórmula? Colocaremos entonces hidrógeno, cromo y oxígeno, ¿no? ¿Te acuerdas que tiene 3 elementos para formar? Ahí está, hidrógeno, cromo y oxígeno. Pero el cromo, estamos trabajando con el más 3, aquí está. Entonces, si acá es impar, ¿cuánto será el hidrógeno? En este caso será 1. ¿Ya? Recordemos que si es impar, el hidrógeno vale 1. Y en el oxígeno, ¿qué pasaba? Teníamos que sumar, ¿no? Es decir, 3 más 1, ahí está, y se divide entre 2. Esa es la fórmula, ¿sí te acuerdas? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo para el resultado final vamos a colocar la parte de abajo, nada más, ¿no? Es decir, colocaremos hidrógeno, cromo, oxígeno, 3 más 1, 4, dividido entre 2 será 2. ¿Cómo se llamará este compuesto? Si estamos trabajando con el menor estado de oxidación, será cromoso, ¿no? Ácido cromoso. Y si queremos saber nosotros cuánto de atomicidad tiene, es decir, solamente vamos a contar. Decimos un hidrógeno, un cromo y 2 oxígenos. En total serán 4 de atomicidad, ¿ya? Y si trabajamos el cromo ahora con el más 6, tenemos en este caso la siguiente fórmula, ¿no? Hidrógeno, cromo y oxígeno. Como estamos trabajando el mayor, será acá hidrógeno, cromo más 6 y oxígeno. Como aquí es par, entonces, ¿cómo será el hidrógeno? 2. ¿No es así? Si es par, el hidrógeno vale 2. Y en el oxígeno vamos a sumar 6 más 2, ahí está, y lo dividimos entre 2. Ahora sí, colocamos solamente la parte de abajo. Hidrógeno 2, cromo y oxígeno. 6 más 2, 8 entre 2, 4. Ahí está. Nombre, entonces, como estamos utilizando el mayor, terminará en ico. Será ácido crómico. La atomicidad, hablamos aquí, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de cromo y 4 átomos de oxígeno, ¿no? 4 más 1, 5, más 2, 7. Ahí está. Y si trabajamos aquí con el boro, que es más 3, que es el único, y recordemos que el boro es un caso especial, entonces utilizamos de la siguiente manera. Hidrógeno, boro y oxígeno. Donde el boro equivale a más 3. Entonces tenemos aquí, como es un caso donde vamos a pasar sumando 3 más 3 dividido entre 2, ¿no? Entonces decimos aquí que tenemos hidrógeno 3, boro, oxígeno 3 más 3, 6, entre 2, 3, ¿no? Y su nombre, como es el único, terminará en ico, donde será ácido bórico. Entonces aquí decimos que la atomicidad será 3 hidrógenos más un boro más 3 oxígenos. 3, 6 más 1, 7 de atomicidad, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando las 3 fórmulas que hemos visto con respecto a los ácidos oxáceos. Si es que es impar, el hidrógeno equivale a 1. Si es que es par, el hidrógeno equivale a 2. Y si es que es un caso especial, porque boro, ¿no? Teníamos a boro y a fósforo, un caso especial, entonces el hidrógeno equivale a 3, ¿ya? Y la atomicidad solamente es contar la cantidad de átomos que tiene un compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 oxígenos más un boro más 3 hidrógenos. Entonces, ¿es necesario aprenderse los elementos químicos? Sí, para que tú puedas distinguir la cantidad de atomicidad que pueda tener un compuesto. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte teórica.